Queridos amigos, estamos nuevamente con ustedes en su programa Crimen y Justicia a través de Mundo Nuevo. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi amigo Oscar Ballesteros Mares en este trabajo que realizamos juntos, en esta producción para ustedes desde Mundo Nuevo. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, Beto. Pues ya hay que empezar, ¿no? Yo creo que el tema interesante de la semana es Duarte. Duarte, sin duda Duarte ha dado mucho, hay mucho que decir al respecto. Creo que las redes sociales nos dan un indicador de lo que sucede, del encono de la sociedad respecto a un personaje tan nefasto para los mexicanos, un tipo cínico que vimos que cuando su detención se reía, estando en Guatemala, y solicitud se allanó a la extradición de manera inmediata. El trabajo de sus abogados, hace un rato tú hacías un comentario muy importante respecto de que es un tipo muy inteligente, de que es un tipo muy capaz. Pues tan es así que se habla de 32,000 millones de pesos faltantes, o de dinero que se desapareció de las arcas de los veracruzanos. Sin embargo, obviamente hay opiniones encontradas. Hay mucho que decir al respecto. Sí, mira, los delitos por los cuales Duarte está siendo sujeto a la justicia penal, todavía no podemos decir que procesado, son operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso de autoridad, tráfico de influencia, peculado, incumplimiento de deber, ¿no? Su abogado del Toro Cardoso, bueno, pues ha defendido a Vicente Fox, es el abogado de Elba Ester Gordillo, de Napoleón Gómez Urrutia. Entonces es un abogado también preparado, sí. Se ha enfrentado al Estado, sabe de lo que está hablando, y aquí lo interesante es que la Fiscalía presente un asunto, presente pruebas inconsistentes, ¿no? El juez Gerardo Moreno decía a los fiscales, al Ministerio Público, que cuando ellos solicitan la orden de aprehensión, dan direcciones de unos domicilios, hectáreas, etcétera, etcétera, que cuando se lleva el procedimiento de la vinculación a proceso, no coinciden, las cuentas no les salen. Las preguntas que hace el abogado del Toro, muy inteligentes, ¿no? Dicen, a ver, ¿de qué cuenta y qué cantidad salió y a dónde se desvió? Y esos datos indispensables no los tenían. O sea, no necesitas ser un experto. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo estoy llevando ahorita un asunto de un Jeep. Se pagó vía electrónica, se hizo un depósito bancario, y entonces hablo del sistema anterior, el sistema tradicional, sí. Es un depósito bancario, una transferencia, sería el término correcto, y lo que me requiere el Ministerio Público es que yo demuestre que existe la cuenta de donde estoy diciendo que salió el dinero, que existe la cuenta de la persona a la que estoy diciendo que la recibió, claro. Y que se haga ese peritaje contable con peritos de la Fiscalía para que determinen si efectivamente mi cuenta tenía ese dinero, si efectivamente se hizo la transacción y si cayó el dinero a la cuenta de quien yo digo que me está defraudando. Claro, elemental. Algo elemental que lo sabemos quienes estamos en el litigio. Estos cuates no llevaban esa información. Después de 9 meses que tuvieron para prepararse, no es posible que el juez a los fiscales Marta Ramos, Nayeli Magali Alvarado y Pedro Guevara, pues les haya tenido que decir el juzgador, ¿sabes qué? Son unos ineptos, váyanse a estudiar. Qué lástima. Fíjate que tengo un dato, son arriba de 400 millones de pesos que recibió la Procuraduría General de la República para preparar a sus fiscales. Teniendo la Procuraduría al Instituto Nacional de Ciencias Penales, semillero de penalistas, es una lástima que a estas alturas no puedan, o al menos se vea que no hay posibilidades de vincular a proceso a un delincuente como es Javier Duarte. Ahora, la PGR dice que cuenta con 19 pruebas contra Javier Duarte. Si tú me haces el comentario respecto a la primera audiencia de vinculación a proceso o a la primera audiencia como tal, ¿qué podemos esperar? Más adelante, una burla más,
Si estamos hablando de 30,000 millones de pesos, 30,000 millones de pesos, y después se habla de una cifra de 3,000 millones de pesos, posteriormente se habla de una cifra de 430 y tantos millones de pesos, en donde Duarte, dinero que presuntamente desvió el señor y no se puede en algún momento dado, o como tú lo decías, no se puede establecer esa materialidad delictiva que va a pasar. Hoy deciden si lo vinculan al proceso o no. Una verdadera es de risa, o sea, es un show, o qué pasaría. Sí, es absurdo, ¿no? Que después de esto de 438 millones de pesos que se le imputan por haber sido desviados, solo se pueden explicar 38 millones. Sí. Entonces, bueno, menos del 10% de los 430 y tantos 438, ¿no? Okay. Esto es algo muy lamentable, parecería una burla para los mexicanos, y tenemos dos aspectos interesantes. Uno es, o de verdad estaban mal preparados los fiscales o mandaron a los más pendejos que había, o nada más es una cortina de humo en víspera de elecciones, y que el presidente Peña Nieto dijo, bueno, pues con esto compruebo mi decisión de vincular a proceso a Duarte. Podrían ser dos cosas, ¿no? Ojalá, no solamente, creo que aquí hay que ser un poquito más, en el programa lo decías, no se puede entender el porqué o las razones de que los gobernadores hagan y deshagan del dinero de las arcas del pueblo. Y no solamente estamos hablando de Javier Duarte, hablamos de Graniel, del Gober Precioso, del propio Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, de Montiel, su tío, hablamos de Padres, hablamos del otro Duarte de Chihuahua, hablamos del propio Rafael Moreno Valle. Aquí nada más hay que checar algo, ¿no? Que esta primera audiencia es para poder acreditar el por qué fue detenido Duarte, ¿sí? Y aquí está quedando Duarte o pretenden hacerlo quedar como una víctima, ¿no? Siendo que no lo es. Nada más en esta primera audiencia es decretar que la detención de Duarte fue legal. Ya el día de hoy se hará la vinculación a proceso siempre y cuando estén acreditados todos los elementos, y ahora sí los fiscales vayan bien preparados. Lo único que hizo el abogado de Duarte es decir, a ver, ¿y por qué lo detuvieron? A ver, demuéstrenme que efectivamente desvió esos más de 400 millones de pesos. Exhibió la ineptitud de esos estúpidos fiscales. Sí. Exhibió la ineptitud un abogado. Claro está que las documentales que tiene la Secretaría de Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las propiedades que se compraron en el extranjero a través de prestanombres, todo está documentado. De ello, ojo señor juez, también usted, ojo, usted tiene, ya le acreditaron con documentos de lo que este ladrón hizo con el dinero de los veracruzanos. Y cuando hablamos de enriquecimiento ilícito, no se necesita ser abogado, solamente se necesita el sentido común para decir, ok, si Juan Pérez solamente contaba con una propiedad, contaba con 2 automóviles, contaba con una cuenta bancaria de 1 millón de pesos, no es posible que en 6 años Juan Pérez tenga propiedades que oscilan, solamente por dar una cifra, los 300 millones de pesos. Eso es enriquecimiento inexplicable, aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Estarás de acuerdo conmigo, licenciado? Sí, pero aquí lo que tienen que hacer es demostrar que efectivamente él lo hizo, porque puede ocupar prestanombres, y si no hay esa vinculación de quien está prestando el nombre con quien está siendo imputado,
Claro, claro, claro. No, estoy de acuerdo contigo. Ya estoy valió, de acuerdo. entonces, vamos a eso, Totalmente de de que acuerdo. sabemos que es un tipo inteligente, como decíamos hace rato, que está burlando al sistema por inepto o porque a lo mejor quieren que salga libre. Lo es, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de esta audiencia del día de hoy. Esperemos que la audiencia pues dé un sabor, un dulce sabor de boca a los mexicanos, porque al final de cuentas es dinero del pueblo, es dinero de los veracruzanos, y que lamentablemente por notas periodísticas, por investigaciones de algunas instituciones, se habla de que este señor, en lugar de atender a los niños con cáncer con el medicamento propio para el efecto, pues utilizó otra sustancia, o pudo utilizar agua o no sé qué pudiera recibir el cuerpo en una situación. Si se habla de ello, es porque hay una situación que pudiera ser real. Y que la fiscalía tiene que demostrar, yo insisto en lo mismo, ¿sí? Aunque esté documentado por periodistas, si la fiscalía no lo vincula a estos hechos, Claro, va a quedar libre. así es. Qué lamentable sería para todos nosotros los mexicanos. Volvemos en un instante.